Buenos días a todos. Agradezco nuevamente a Convescol haberme invitado a esta charla. Agradezco a todos los que entraron a la pasada, hicieron comentarios y sobre todo los que pusieron me gusta en la página. Realmente es muy satisfactorio ver cómo nuestro tema va cogiendo todos los días un peso más grande. Hoy hemos decidido, y por eso estoy acá, continuar con la idea, con el tema que iniciamos la vez pasada y enfocarnos principalmente en uno de esos factores de los que hablamos, que es el individuo. Para tener un contexto o acordarnos de lo que veníamos hablando, hemos planteado que para integrar las disciplinas con el objeto de estudiar la salud, en este caso de la medicina de la fauna silvestre, y lo mejor es comprenderla a través de 3 niveles, que son el hábitat, la comunidad y la población, y el individuo en última medida. Todo esto nos permite hacer unas relaciones y entender elementos o factores que podrían estar influyendo sobre la salud y la conservación en un hábitat natural que de otra manera podrían pasar desapercibidas. Cuando hablamos de individuo, es importante establecer qué significa individuo. Y para nosotros es la unidad fundamental que define el concepto de individualidad, es decir, es el organismo. En este caso, volvemos a hacer énfasis sobre la importancia de tener una claridad sobre lo que se quiere lograr, el objetivo de lo que se está estudiando, para poder nosotros visualizar y proponer diferentes formas de análisis y de relaciones que nos permitan integrar toda la información que estamos compilando en los 3 niveles y podamos a partir de esta entender lo que está sucediendo y hacer predicciones. La primera pregunta que nos hacemos, que ya lo hice la vez pasada, es ¿por qué el individuo? ¿Por qué nos debe interesar el individuo en una población de animales silvestres? Ya hablamos de la parte del consenso ético, que hoy en día, bajo el conocimiento que tenemos, no es justificable no tener en cuenta el bienestar de los animales. La evidencia todos los días nos está diciendo que los animales tienen capacidad de sufrir. Inclusive hace algunos años se subestimaba el sufrimiento que podrían tener los reptiles y anfibios, y hoy en día sabemos que lo hacen. La segunda parte es la integridad de los componentes y sus relaciones. Estudiar muchas veces, cuando trabajamos en conservación y trabajamos a nivel de vida silvestre y tenemos esa preocupación por lo que está sucediendo en el lugar, tenemos esa preocupación por el ecosistema, pasamos por alto lo que sucede en ese nivel fundamental, lo que está pasando con los animales. Y esa información, como ya veremos a través de hoy, puede ser vital para nosotros predecir tempranamente que hay un problema, o predecir una enfermedad o una alteración en la salud. Porque recordemos que aquí no estamos viendo la salud como la presencia o ausencia de enfermedades, o la presencia o ausencia de patógenos, lo que consideramos normal, y esas dinámicas las consideramos normales dentro del ecosistema. Lo
que nos preocupa es esas alteraciones que puedan ocurrir dentro de los diferentes componentes que puedan llevar a que se trastorne todo el conjunto y eventualmente se ponga en riesgo la conservación, bien sea de una población o una comunidad. Lo tercero es, como ya algo mencioné, es la sensibilidad en la detección de ese disturbio tempranamente. Algunas alteraciones, cuando se muestra a nivel de población o comunidad, ya el problema está avanzado, pero cuando lo detectamos de pronto en un individuo puede ser muy temprano. Por ejemplo, si yo identifico un patógeno en una población que no lo había identificado anteriormente y lo aíslo, yo puedo decir que encontré ese patógeno en esa población y tomar una medida con eso que estoy encontrando. La otra razón por la cual se justifica ese estudio del individuo es el balance que nos dan en el análisis. Ese balance que hablábamos la vez pasada entre los diferentes intereses que pueden estar sucediendo. Ese balance que a veces no es tan tangible entre los intereses de la conservación, los intereses del bienestar y otros intereses, lógicamente, aquellos intereses productivos que pueden estar interviniendo sobre los hábitats naturales. Cuando recogemos esa información individual y detectamos, por ejemplo, que una acción está afectando el bienestar de cierto grupo, ciertos individuos o individuos de cierta especie, pues tenemos evidencia temprana que algo está sucediendo. Y nos da argumentos, y nos da un balance, y nos está diciendo que algo puede estar pasando ahí, pero con hechos, no simplemente con predicciones o con algunas hipótesis, sino simplemente nos permite poder juntar esa información que tenemos de la comunidad o población, tener esa información que tenemos de lo que está pasando en el hábitat y finalmente qué es lo que está pasando en esos animales. Porque, como se puede intuir de lo que he dicho, la información de ese individuo puede ser vital, puede ser clave, y por eso no lo podemos pasar por alto. Pero nos enfrentamos ante algunas dificultades y limitaciones cuando hablamos a nivel individual, en relación de cuando estamos trabajando a nivel de comunidad o de especie o a nivel de hábitat. A nivel de neotrópico, es un caso que ocurre en Colombia y en otros países latinoamericanos, es que muchas especies todavía tenemos una limitada información sobre ellas. ¿Eso qué pasa? Pues que se nos dificulta la interpretación de esos hallazgos que podamos estar teniendo. Pero no solo de los hallazgos, sino se nos dificulta inclusive esa planeación del estudio que queremos hacer, de lo que queremos lograr, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Hay un gran desconocimiento, por ejemplo, las enfermedades, de esas dinámicas de los parásitos a nivel de poblaciones naturales, de esas relaciones de lo que está sucediendo con los diferentes hospederos. Es un ejemplo, pero de ahí para adelante hay una gran cantidad de problemas. Uno es muchas veces la identificación taxonómica. Llegar con precisión a esa identificación no es fácil en muchas especies. La otra cuestión es ya a nivel individual. Cuando trabajamos en cautiverio o trabajamos con especies domésticas, normalmente la información que tenemos de los animales es amplia. Tenemos esa historia, podemos hacer una trazabilidad de lo que ha venido sucediendo
y juntar esa información que estamos logrando en ese momento con lo que ha venido atrás. Es claro con quién trabajamos. Cuando estamos en vida silvestre, no necesariamente. Muchas veces nos enfrentamos a animales o grupos desconocidos de los que tenemos una información escasa y nos lleva a preguntarnos cómo interpreto o qué es lo que realmente está sucediendo en ese animal. ¿Es anormal? ¿Realmente sucede algo? ¿O es simplemente una singularidad o una característica que él tiene? La otra, y no menos importante, la otra limitante, y no menos importante, es la limitante de práctica. Cuando yo voy a trabajar a nivel de individuo, voy a intervenir en ese animal, hay una cantidad de elementos que entran en juego, permisos. Por ejemplo, si yo voy a intervenir ese animal, quiero tomar muestras a nivel molecular, requiere unos permisos específicos para ese trabajo molecular, normalmente un acceso a recursos genéticos. No es lo mismo yo trabajar a nivel de examen clínico, es decir, o simplemente a nivel de observación de comportamiento de un animal sin capturarlo, a cuando voy a muestrearlo y voy a hacer una serie de análisis posteriores. Entonces, lo primero son esos permisos de investigación o de acceso a recursos genéticos que puedo llegar a necesitar. Y me llama la atención sobre la necesidad de planeación temprana de lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque los permisos no toman días en muchos países, como es el caso de Colombia. Pueden tomar meses e inclusive años. Y nos lleva también a la necesidad que tengamos que saber exactamente qué es lo que vamos a hacer. Hayamos identificado nuestras metodologías, hayamos identificado las muestras que vamos a usar y todo lo que vamos a realizar en el campo. También nos lleva a que, de acuerdo al muestreo que yo hago, por ejemplo, si voy a tomar muestras de órganos, voy a hacer exámenes de patología, voy a requerir una serie de elementos específicos y debo contar con personas con experiencia que me puedan ayudar posteriormente a ese análisis. Afortunadamente, en los últimos años la experiencia se ha incrementado enormemente, porque hace un tiempo, no mucho además, era muy difícil llegar a trabajar en los laboratorios. Había gente con muchas ganas, pero con poca experiencia. Y no solamente la gente, sino con los elementos que contábamos, a veces no eran adecuados y nos tocaba utilizar aquellas pruebas que se usan en animales domésticos sin ningún tipo de experiencia previa, con resultados que eran bastante impredecibles. Todo eso nos lleva a esos limitantes a una pregunta cuando estamos trabajando a nivel de vida silvestre. Cuando ustedes juntan todo lo que he dicho, si llega uno a la conclusión y dice, lo que yo estoy haciendo en vida silvestre es algo realmente planeado. Yo sí puedo llegar a controlar todos los pasos de mi trabajo de una manera sistemática para que sea confiable, o simplemente dependo de una cantidad de elementos que están sucediendo, lo que tengo en el medio, lo que me brindan las alternativas de diagnóstico, el acceso al lugar, toda esa cantidad de elementos que están jugando, y sobre todo el acceso a esas especies. Y nos lleva a una pregunta: ¿esos muestreos son más bien oportunistas o resultan de una necesidad previamente establecida? ¿Por qué? Porque ustedes miran la literatura, observan la literatura, gran
hay una gran cantidad de trabajos que se concentran en unos pocos grupos de animales. No hablo solamente a nivel de individuo, hablo a nivel de especie, a nivel de comunidad o de población. ¿Por qué sucede esto? Muchas veces porque son las especies que son más conspicuas y aquellas que son más fácilmente observables o más fácilmente capturables. Aquellas que son más crípticas de pronto pueden pasar desapercibidas. ¿Por qué? Porque entonces nuestro estudio muchas veces está dependiendo de esa oportunidad de muestreo que tenemos y no de lo que estamos necesitando. Es decir, qué nos cayó en la trampa, qué nos cayó en la red, qué pudimos ver, qué pudimos observar. Y eso nos lleva a un segundo problema. Si realmente podemos llegar a muestreos probabilísticos, y si juntamos con lo que dije anteriormente, de ese desconocimiento muchas veces al que nos enfrentamos de las poblaciones en vida silvestre, pues se hace virtualmente imposible hacer ese tipo de muestreo. Hoy en día hay algunos estudios en el mundo que muestran el seguimiento a muy largo plazo de algunos animales, de algunas poblaciones, y lógicamente esos son afortunados en ese sentido. Hay lugares donde las poblaciones de algunas especies son completamente conocidas, y ahí esas personas o esos investigadores pueden decir: mi muestra es probabilística, mi muestreo responde a esos parámetros aleatorios donde mi muestra fue simplemente seleccionada al azar y todos los individuos tuvieron la misma oportunidad de ser seleccionados. Pero a nivel de Colombia y a nivel de muchos países latinoamericanos del trópico y de muchas especies, tenemos una gran cantidad de especies pequeñas, que eso dificulta ese seguimiento, pues no sucede así. Entonces no todos los animales tienen la misma probabilidad de ser muestreados, y los que han trabajado en campo bien saben que hay algunos que son bastante voluntarios o bastante, ¿cómo se puede? Son muy estimulados a ser capturados. Entonces podemos nosotros tener el caso de algunos animalitos que caen 4, 5, 6, 7 o más veces en las trampas, mientras que otros nunca caen. Es decir, si se fijan, no hay una misma probabilidad de que un animal sea muestreado que el otro. Entonces, no cumplimos ese principio de equiprobabilidad, y eso tenemos que tenerlo claro en el momento de analizar nuestros resultados, porque eso nos dice que tenemos que analizarlo de determinada forma, y también nos está hablando sobre esos alcances que pueden tener nuestros trabajos, esas inferencias que podamos hacer. Porque quiero llamar otra vez la atención, que ya lo dije la vez pasada, sobre esa precaución que se debe tener cuando estamos haciendo inferencias y queremos generalizar nuestros resultados. Con mucha frecuencia a los jóvenes investigadores se les oye decir: es que voy a determinar los parámetros normales de esta especie, con muestras de 10, 15, 20 animales en un lugar. Cuando pensamos lo que acabo de decir, nos damos cuenta que eso no es verdad. Cuando yo tomo esos animales, estoy determinando los parámetros normales, si acaso, si hago un seguimiento, que también eso es la normalidad, también hay que mirarlo con cuidado, pero estoy determinando, digamos, unos rangos para esos animales que estoy estudiando. Que eso no quiere decir que no sea útil después para hacer comparaciones, que no sea útil para el clínico, que no sea útil para saber eventualmente algunas alteraciones, claro que lo es, pero cuando vamos a hablar de esa significancia es lo que hay que tener mucho cuidado.
Hay un ejemplo de Popper del 62 que me gusta mucho porque llama la atención sobre eso. Él hablaba de un estudio en cisnes blancos y decía: por el hecho de yo solo observar cisnes blancos, no puedo concluir que todos los cisnes son blancos. Y con eso creo que nos ilustra enormemente lo que quiero decir. Cuando estamos en vida silvestre y hablamos del individuo, así como ya lo hemos dicho cuando hablamos de la población, o hablamos sobre todo de la comunidad y el ecosistema, y pensamos inmediatamente en conservación, es imposible hablar del individuo y no pensar en el bienestar. Porque ese bienestar, como ya quiero mostrar, no solamente nos ayuda o es útil para identificar esa relación ética que yo puedo tener, esa moralidad, digamos, que puede estar dentro del estudio, sino también es útil para determinar y evaluar qué es lo que está pasando con el individuo y qué es lo que está pasando con la población. Porque la observación de los cambios del comportamiento individual es indicativo. Cuando vemos que hay una alteración de lo que está sucediendo en ese animal, es un signo muy temprano. Ya Fox, en el 2005, hablando sobre esa relación de la mente y el cuerpo, decía que al separarlas, la medicina tradicional, que fue el caso de lo que le pasó también a la veterinaria, pues cayó en un error muy grande y subestimó lo que estaba sucediendo en el animal, subestimó ese bienestar, y al subestimarlo, subestimó todas esas relaciones fisiológicas, todas esas relaciones de cuerpo y mente que finalmente derivan no solamente en la pérdida de bienestar, sino en la enfermedad del animal. Y es extraordinario que eso haya sucedido, si uno piensa y mira la literatura, porque ya Cannon en 1928, en su libro de los cambios corporales, en el ansia, la ira y el miedo, nos decía que el animal es esas emociones, en el animal esas emociones estaban produciendo trastornos en el cuerpo, producían trastornos fisiológicos que derivaban en enfermedad, llevaban a la normalidad de ese sistema. 1928. Y por alguna razón lo olvidamos. Pero también, ya hablando de fauna silvestre, sea en cautiverio, Yerkes en 1925 y Hediger en el 55 recalcaban la necesidad y la importancia de esa estimulación social y física para la salud del animal y su bienestar. La etología aplicada estudia el comportamiento y determina esas relaciones de lo que está sucediendo en el animal de acuerdo al manejo y el bienestar en el que pueda estar. Porque la restricción ambiental es un elemento muchas veces nocivo para la salud y el bienestar de los animales, porque puede alterar la conducta, porque puede llevar a estados de depresión y de frustración por parte de ese animal silvestre, puede llevarlo al aburrimiento. Y la literatura es extensa, los que conocen esto, y la mayoría, en este aspecto. En los últimos años, por todo el enriquecimiento ambiental y la preocupación creciente por el bienestar de los animales en cautiverio, ha derivado en que sea muy grande, digamos, es rica en este aspecto
a nivel de cautiverio en muchas especies bajo muchas circunstancias. Pero no ocurre lo mismo a nivel de vida silvestre. No tenemos tanta información. Y todo nos hace suponer que esa intervención antrópica que está sucediendo en los hábitats naturales podría tener consecuencias similares a lo que está sucediendo en cautiverio, porque si ustedes lo miran con cuidado, muchos de esos elementos de los que hablamos en cautiverio pueden estar sucediendo en algunos lugares en la vida silvestre. ¿Qué consecuencias tiene? Mills en el 2003 clasificaba esas consecuencias de esos malos hábitats en dos, en malfuncionales y en maladaptativas. La maladaptativa es como se puede decir que la respuesta normal a un ambiente normal, entonces que finalmente se ve como anormal, pero finalmente el animal está respondiendo a esa anormalidad del hábitat. La malfuncional sí se refiere a esos trastornos en el desarrollo cerebral o a nivel psicológico o a nivel neuroquímico. Pero cuando ya queremos ser un poco prácticos y vamos y queremos estudiar lo que está sucediendo a nivel de hábitat natural, lo que está sucediendo en un animal, pues nosotros podemos dividir esos trastornos en dos, en términos. Uno es esos trastornos que son cualitativos y a los trastornos que son cuantitativos. Los cualitativos son los que no esperaríamos que normalmente se presentaran en la especie y los estamos observando. Y ojo, porque acá no estoy hablando que los observamos solo en cautiverio, sino que los podemos llegar a observar en animales libres, en hábitats naturales que han sido intervenidos de una u otra manera o han sido transformados. Es decir, estamos hablando que hay una posibilidad que los animales empiecen a mostrar trastornos simplemente con la intervención de esos hábitats. Un ejemplo de esos cualitativos, o los más tal vez reconocidos, son los movimientos repetitivos y los movimientos estereotipados, que no necesariamente son los mismos, a pesar que los estereotipados son repetitivos. Esos repetitivos pueden ser derivados de trastornos compulsivos o impulsivos. Y la diferencia grande para lo que nos interesa en este momento es que los compulsivos o impulsivos no responden a una mala adaptación del hábitat o no responden a esas consecuencias ambientales, mientras que los estereotipados sí. Los estereotipados responden y nos están mostrando que existe un problema en esa relación del animal con el ambiente. Y a pesar que hay una cantidad de trabajos, si ustedes miran la literatura, es amplia en ese sentido, con los movimientos estereotipados en animales silvestres, en cautiverio no encontramos nosotros, para la revisión que hicimos para el libro, no encontramos estudios de movimientos estereotipados o esos movimientos anormales en animales en vida silvestre que están sufriendo alta intervención antrópica. Hay un reporte en tiburón blanco de Miller del 2011 donde él sugiere que hay unos movimientos natatorios estereotipados en el tiburón, perdón, no blanco sino en el tiburón limón, perdón, recalco, tiburón limón, no blanco sino en el tiburón limón, que pueden estar presentando en vida libre este tipo de movimientos. Otro trastorno que podemos observar
desde el punto de vista cualitativo del comportamiento, es la pica, o ese consumo anormal de alimentos, esa aberración en el consumo de lo que se está seleccionando. Pero no es fácil tampoco de interpretar. Y hay un ejemplo muy bonito, a mi manera de ver, que da Goodall en 2006, donde habla de la coprofagia en chimpancés y compara la coprofagia en los chimpancés en cautiverio y en vida silvestre, y dice que la coprofagia no es normal en los chimpancés en ninguno de las dos situaciones, y se atribuye la coprofagia en cautiverio a una mala adaptación del animal a ese hábitat de cautiverio, y la coprofagia en vida silvestre a trastornos en la salud de los animales, es decir, cuando los animales tienen enfermedad o están debilitados. Es decir, fíjense que es tremendamente importante que se presenta la misma coprofagia, pero el contexto es completamente diferente y nos está definiendo una causa muy diferente. Y eso nos lleva a pensar sobre la forma como podemos interpretar de lo que está sucediendo en los animales silvestres que estén bajo cierta presión antrópica. Los cualitativos, de los que hablamos, son esos comportamientos que normalmente podemos observar, pero que encontramos un trastorno en la frecuencia o en la intensidad, es decir, en su presentación. Ejemplo típico, la agresividad o la agresión. La agresión es algo normal, no es necesario. Que es indiscutible para cualquier especie, digamos. Pero si esa autoagresión es excesiva, bien sea hacia otros o hacia sí mismo, pues se puede considerar anormal. Y creo que muchos han visto ejemplos de esos animales que tienen esas autoagresiones enormes, que llegan inclusive a la automutilación de órganos, o son animales que son sobreagresivos sobre sus congéneres y pueden derivar en la muerte de los otros. Hay varios estudios, no menciono autores porque es amplio, ustedes lo pueden encontrar, que relacionan el enriquecimiento o empobrecimiento de los hábitats en cautiverio con la agresión de los animales. La otra es el acicalado, el apetito, la frecuencia de lo que se consume, o vocalización, es decir, que pueden ser exageradas y aumentarse o disminuirse de acuerdo a lo que se está pasando. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando piensan en todo lo que he venido hablando de esas relaciones, y hablé de Cannon, de todas esas relaciones de la emoción, de las emociones con el estado del cuerpo de los animales, con la salud y con su bienestar. No sé si les ha pasado, pues nos lleva a pensar en una palabra, la palabra mágica tan usada y un poquito abusada en estos días, el estrés. Digo abusada porque para todos se habla de estrés, pero sí es importante que nosotros le demos un alcance a ese concepto, y a mí me parece que el alcance que le seguimos dando y le debemos seguir dando es el que usó Selye en el 36, cuando él por primera vez se refirió a este síndrome, cuando dijo que eran un síndrome producido por diversos agentes nocivos, y con eso explicó ciertas patologías que él estaba observando en los ratones. Digo que ha sido abusado porque para todos se utiliza el término, pero no perdamos de contexto que el estrés se refiere a esa capacidad adaptativa del animal, esa respuesta fisiológica y de comportamiento para adaptarse a los diferentes cambios que suceden normalmente en el hábitat, en nuestro entorno.
Es decir, si nosotros no tuviéramos esa capacidad, pues difícilmente podríamos vivir. Y esa capacidad lo que trata de lograr es la homeostasis del organismo, mantenerlo regulado, mantenerlo equilibrado. Entonces el concepto sí es un concepto benéfico, en el sentido del síndrome de adaptación. Lo que busca es que el animal sobreviva. Cuando ya hablamos de estrés, cuando ya empezamos a mirar esos efectos deteriorantes, es cuando las respuestas del animal no han sido suficientes para responder satisfactoriamente a esos agentes nocivos y sigue bajo el mismo estado. Sabemos que al ocurrir ese estímulo, entre 2-10 minutos puede estar ocurriendo esa liberación de corticoides que están generando una gran cantidad de efectos en el organismo, que pues, aquí no vale la pena mencionar, pero lo que es importante es que normalmente esa respuesta debe ser suficiente para responder y suplir a ese efecto negativo. Pero ¿qué pasa si no es suficiente? ¿Qué pasa si a pesar de esa respuesta que lo que nos lleva es que el animal aumenta su consumo de oxígeno? Fíjese, lo que lleva es que el animal responda muy rápidamente. Aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la tasa metabólica, toda esa energía, aumenta la energía, todo va derivado a esos órganos, digamos, que motivan el movimiento. ¿Y qué pasa si todo ese estímulo no lleva a una respuesta satisfactoria? ¿Y qué pasa? Pónganse ustedes a pensar si sigue y sigue y sigue manteniéndose por un tiempo indeterminado. Pues es fácil, simplemente su efecto es deteriorante, su efecto es profundamente nocivo a largo plazo y puede llevar a no solamente el trastorno de lo que ya conocemos, diferentes funciones normales, sino llevar hasta la muerte. Pero cuando hablamos de estrés, entonces fíjense que muchas veces relacionamos los movimientos estereotipados o esos movimientos repetitivos con estrés, y no necesariamente, porque muchas veces esos movimientos estereotipados se derivan del aburrimiento, de esa mala adaptación. Pero mientras que el estrés, fíjense que estamos hablando de un mecanismo muy preciso de respuesta del organismo ante ciertos agentes que están sucediendo. ¿Cuáles son normalmente esos agentes que podemos reconocer? Y lo más importante, ¿cuáles pueden ser en vida silvestre? Pues los que podemos extrapolar, nosotros hicimos una tablita donde comparamos y vemos aquellos que suceden en cautiverio y que son reconocidos en cautiverio y podemos verlos en los hábitats naturales. Uno es el ruido, esos cambios de sonidos diferentes por intensidad o frecuencia o simplemente porque son desconocidos por los animales, pueden llevar a producir o podrían llevar a producir ese estrés en animales silvestres. Iluminaciones, vamos a pensar sitios donde no hay iluminación artificial, ponemos algún tipo de iluminación artificial, pues la consecuencia puede ser importante sobre el individuo. Otro muy importante es cualquier cosa o cualquier intervención que lleve a alterar la movilidad de los animales. Es verdad que en hábitats silvestres, bueno, a veces ocurre que ustedes ven animales que quedan aislados en pequeñas islas, ahí hay una restricción de movimiento, sino igual sí bastante comparable o similar a lo que puede ocurrir en cautiverio. Pero ocurre otra, es aquel ya que suceden intervenciones, por ejemplo carreteras, modificación de cauces, obras en ciertos lugares, cercas, etcétera, etcétera, que están trastornando la movilidad. De pronto no es que estén restringiendo completamente al individuo, pero sí están trastornando sus diferentes rutas,
sus diferentes, o la forma como él utilizaba ese hábitat, y eso nos puede llevar también a un efecto negativo. Okay. Y todo esto nos puede llevar, lógicamente, a alteraciones de las dinámicas reproductivas, todo lo que nos lleva a esas alteraciones de las dinámicas demográficas y de esas dinámicas poblacionales que pueden ser las que está sucediendo. Es decir, fíjense que en vida silvestre podemos hablar que se puede trastornar esas composiciones de los grupos, esas composiciones de las poblaciones, ¿no es cierto?, por elementos, digamos, barreras, pueden ser, o por elementos que estén favoreciendo, por ejemplo, alguna especie, o estén favoreciendo algún sexo en determinado lugar, y que pueden llevar a que esos factores de competencia que normalmente ocurrirían se alteren y llevan a extracción de los animales. En ese sentido, esas relaciones sociales, hay varios estudios hoy en día. A mí me gusta uno bastante, es un ícono tal vez, el de Sapolsky, ¿no es cierto?, en la jerarquización de primates, de cómo pueden llevar a estrés de acuerdo a si son subordinados o si son de alto rango, que es un elemento importantísimo que se ha determinado en cautiverio, pero también en vida silvestre, porque el estrés tiene un gran componente emotivo, hoy en día lo sabemos, y está modulado en gran parte por la experiencia que tenga ese animal y sus relaciones que tenga con el ambiente y con sus congéneres. Entonces, con todo esto podemos concluir que es tal vez lo primero que quiero decir, es que el estudio del comportamiento es una herramienta maravillosa para evaluar la salud de los individuos y su bienestar en vida silvestre. Además de las que ya hablé anteriormente, que normalmente es poco invasiva, es decir, en comparación con otras técnicas, hablo porque a veces el observador de comportamiento puede presentar alteraciones, es poco costosa también en comparación con otras, y muchas veces nos lleva a determinar muy tempranamente, como ya lo mencioné, a signos de que algo puede estar sucediendo. Entonces, ¿aló? Sí, buenos días, hablo Fernando Nazar, ¿con quién hablo? No. Llamada, me parece, algo se cortó, no sabemos qué sucedió, pero bueno, sigamos entonces, a ver si logro otra vez coger el hilo, pero bueno, yo creo que eso nos da un tiempito para que todos descansemos un segundo. Bueno, hablaba entonces que creo que concluir que la medición del comportamiento es una herramienta útil es indudable, ¿no es cierto?, que debe ser utilizada cuando estamos hablando de evaluación de la salud de la fauna silvestre. Pero es interesante que sí es muy difundida en cautiverio. Mucho hablo el uso de la medición del comportamiento para determinar el bienestar y la salud de los animales. En cautiverio es tremendamente usada, ustedes lo saben, con todo el enriquecimiento ambiental y todo lo que ha llevado en los últimos años, pues es muy difundida. Pero los invito a que busquen literatura en vida silvestre del uso de la medición de comportamiento con este fin, de evaluación de la salud y el bienestar de los animales. Y no encontramos mucho. A pesar que hay dos citas que me quiero referir que me parecen importantes en este aspecto. Festa, Blanchett y Apolonio, en el 2003, dicen que el entendimiento de las características estructurales y funcionales de las comunidades y ecosistemas, es decir, que la observación del comportamiento es útil y vital para el entendimiento de las características estructurales y funcionales de las comunidades y los ecosistemas. Entonces, ahí nos damos cuenta que no solamente sería útil para evaluar el individuo, qué pasa con ese animalito, sino está diciendo lo que está pasando con ese animal
nos está ayudando a proyectar y a vincular la información con lo que está pasando a nivel de hábitat o ecosistema y lo que está pasando a nivel de la comunidad, de la población. Entonces ahí empezamos a hacer esas relaciones de las que siempre hemos hablado y nos interesan profundamente. Por su parte, Gosling, en 2003 también, dice que el entendimiento del comportamiento individual le da una mayor confiabilidad a los modelos poblacionales. Y yo tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con esos autores, por la experiencia que tenemos. Pero ahora la pregunta es claro, el uso y la utilidad o el beneficio que puede tener esa aproximación al comportamiento para el estudio de la salud de los individuos y de la fauna silvestre. La pregunta es cómo lo hacemos. ¿Es fácil? ¿No es fácil? ¿Existen métodos? ¿No existen métodos confiables? Y sí, existen métodos muy confiables. Lamentablemente debo decir que los que no somos confiables aplicándolos muchas veces somos nosotros, porque a veces nos falta un poco de disciplina y conocimiento para poder entender y plantear esos estudios de manera adecuada. Entonces las conclusiones pueden ser equivocadas o erróneas, pueden ser falsas. Y lo que yo he visto a través de los años es que esto sucede mucho. Y el ejemplo que siempre doy es cuando alguien me habla de comportamiento, digo, se debe ser tan riguroso en esta observación, así sea con estos fines prácticos, se debe ser tan sistemático como lo sería para realizar un muestreo de laboratorio o analizar un hemograma o analizar una química sanguínea, es decir, debe ser comparable. Me refiero a que debe ser muy comparable en la confianza que generan ambos métodos. Es decir, cuando yo miro un conteo de glóbulos rojos, doy por hecho que ese conteo fue hecho bajo ciertos procedimientos y que esos resultados se hallaron de determinada forma. Y así debe suceder con el comportamiento. Pero lamentablemente, como ya lo dije, hay poco entendimiento. Lo que yo he visto en muchas ocasiones es que hay poco entendimiento de las metodologías para la observación del comportamiento y de lo que puedo lograr con ellas. Volviendo a ese ejemplo del cuadro hemático, es como si yo tomara sangre y centrifugara la sangre y sacara el suero y llegara al laboratorio a pedir un conteo de glóbulos rojos. Es bien interesante porque el laboratorio me diría, hombre, pues sí, sacó la sangre es útil, pero no la debió haber centrifugado, ¿no es cierto? Y extraído básicamente quitando pues el paquete ese. Y cuando yo hablo, bueno, de pronto el ejemplo no es tan adecuado que puedo sacar hematocrito y eso, pero si no lo extrajera, pero digamos el conteo de glóbulos blancos, de pronto para que sea más claro, que de pronto el otro, alguien me podría argumentar que hay métodos que sí podría, pero entonces de pronto hacer un conteo diferencial de glóbulos blancos, digamos. Es decir, si yo centrifugara y tratara después de mirar esa lámina y poder diferenciar esas, no podría diferenciarlas. Entonces, es lo mismo acá. Fíjense que son métodos, inclusive con el de los glóbulos rojos, hasta bien interesante porque se puede ver de diferentes maneras. Yo podría sacar ese hematocrito, pero si nos lleva, y es más, el ejemplo me salió mejor todavía, a ver que cada objetivo o cada análisis tiene unos métodos muy precisos
que deben ser bien conocidos y deben ser bien entendidos para poder yo interpretarlos. Y es lo primero que quiero pues decir en ese sentido. Hay que tener claridad sobre esos métodos. Entonces, cuando ya voy yo a la fauna y cuando yo voy a estudiar, pues me enfrento inicialmente con algunas preguntas. Yo puedo llegar a identificar los animales con precisión, yo puedo identificar los grupos con precisión, yo puedo asegurar que ese animal que estoy observando fue el mismo que observé ayer, puedo asegurar que el grupo que estoy observando fue el mismo que observé ayer, y eso me lleva a que mis metodologías, lo primero que deben garantizar es eso. Y yo defino muchas veces si debo capturar o debo marcar o no esos animales, o simplemente con la observación continua yo puedo llegar y garantizar que son esos, de acuerdo al lugar donde se encuentran. Y eso es lo primero. Lo segundo es preguntarme qué efecto tiene la observación del comportamiento, qué puede llegar a pasar, ¿no es cierto?, si yo estoy siguiendo a esos animales a través de un tiempo. Mi presencia modifica su comportamiento, la habituación de ellos hacia mí estaría produciendo algún efecto, algún trastorno, y son dos elementos que siempre debo considerar, es decir, puedo garantizar, uno, que son los animales efectivamente los que estoy observando, y dos, que mis métodos son lo menos invasivos posibles, o es decir, mi método de observación está produciendo poco o ningún efecto sobre los animales, y eso es difícil muchas veces. Entonces, de acuerdo a eso yo defino mis objetivos. Es lo primero, como yo decía, cuando yo voy a tomar, quiero un conteo de glóbulos rojos, pues yo defino, hombre, necesito ese conteo porque lo voy a interpretar, o con esto voy a sacar determinada conclusión. Lo segundo es, a partir de esos métodos, como ya hablamos en el ejemplo anterior, definir los métodos de observación exactos, que no haya confusión. Y esos métodos de observación deben responder a un contexto y a una finalidad. El contexto es posible yo hacer eso en vida silvestre, porque muchas veces lo que yo creo que es adecuado no es posible realizarlo, ¿cierto? Y eso es lo que tengo que ver, y es lo que tengo que negociar, ese costo-beneficio, qué tanto me puedo acercar a los animales, qué tanto yo puedo intervenir en ellos, qué tanto debo capturarlos o no, o poner una cantidad de elementos. Y hoy en día afortunadamente existen una cantidad de aparatos, digamos, o de alternativas que nos ayudan, y muchas veces no requieren que uno lo esté siguiendo, sino a través de cámaras de filmación, a través de cámaras trampa, una cantidad de elementos, puedo llegar a hacer esos seguimientos y determinaciones con unos trastornos mucho menores de lo que es seguirlos, sobre todo porque puedo hacerlos, porque muchas veces, como ya hablábamos, y eso define lo que puedo estudiar, muchas especies son imposibles de observar directamente, o son muy difíciles de observar directamente en vida silvestre. Entonces estos elementos me pueden ayudar para eso. Normalmente, para el caso del estudio de la fauna, el objetivo es determinar qué sucede, si hay efectos derivados o hay cambios derivados de alguna acción que pueda estar sucediendo, y yo es lo que puedo llegar a medir y definir cuál es el estado de ese individuo y de esa población por determinadas intervenciones o por determinados eventos que pueden haber sucedido, porque no solamente hay que referirnos a acciones antrópicas, sino también hay que pensar que hay eventos catastróficos o eventos naturales, digamos, no necesariamente catastróficos, que pueden estar presentando diferentes alteraciones y los cuales nosotros podemos medir a través del tiempo. Entonces, decir, es medición a través del tiempo, también nos está diciendo eso, y podemos comparar. Las metodologías que hemos utilizado
pues hay metodologías, digamos, de observación cualitativa, ¿no es cierto?, o cualitativas y cuantitativas también. Las cualitativas son las que identifican una situación o un comportamiento que consideramos nosotros clave para los objetivos que hemos definido. Es decir, podemos determinar la estructura del comportamiento, su apariencia y su patrón. Ya hay una referencia sobre los estereotipados y esos comportamientos repetitivos. Yo puedo determinar si es un estereotipado o no, eventualmente asignándole si hay un fin aparente o no hay un fin aparente, y si el patrón de acción es fijo o no, y con eso yo puedo llegar a ver esa diferencia. Lo otro es la consecuencia de ese comportamiento, muy útil sobre todo para la gente que está trabajando en rehabilitación y liberación de animales también, es decir, si esos comportamientos cómo están afectando pues al animal, lógicamente, si está teniendo un fin. Dos, si está afectando otros animales, otras especies o inclusive personas en el área de influencia donde se liberó ese animal. Es decir, esa consecuencia puede ser vital en determinados estudios, y digo que rehabilitación podría ser muy importante. Lo otro es también, desde el punto de vista cualitativo, pues mirar esa relación con el ambiente, que ya algo lo toqué, y con otros animales, es decir, cómo se está relacionando, por qué está pasando, y esa consecuencia, no a nivel de consecuencia, sino la relación. La pasada fue la relación, la consecuencia esta sí es a nivel de relación, es decir, qué hace que se presente ese comportamiento, o qué deriva, o cómo se relaciona con lo que está sucediendo en su medio. También podemos concluir que para estudios de rehabilitación pueden ser muy interesantes, pero este último también nos sirve también para relacionarlo con eventos que hayan sucedido en el hábitat, por ejemplo, donde haya intervención o donde haya algunos cambios que pudieran haber ocurrido. A nivel de cuantitativo, pues podemos medir la latencia, que la latencia ustedes saben que es ese tiempo que ocurre entre el estímulo y la presentación del comportamiento, la frecuencia y la intensidad. Ya habíamos hablado de esos cambios en ciertos comportamientos a nivel cuantitativo, la agresión, el apetito, etcétera, que pueden ser muy útiles estas mediciones para determinar si existe alguna anormalidad o no. Finalmente, cuando nos enfrentamos a vida silvestre, la pregunta es: ¿qué medimos? ¿Cómo llegamos nosotros a esas evaluaciones? ¿Cómo llegamos a concluir que algo está sucediendo? Entonces, tal vez el objetivo más usado es hacer diagramas de actividad diaria, es decir, mirar y evaluar la actividad de esos animales a través del día o a través de ciertas horas, y compararlos con el tiempo o compararlos con su misma especie en otros lugares o en otros tiempos. Entonces, simplemente hacer un presupuesto de tiempo: tanto tiempo le gasta a alimentación, tanto tiempo le gasta a movilizarse, tanto tiempo le gasta a descansar o dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso nosotros podemos determinar esa actividad, qué tan normal o anormal hay comparándola. Es muy utilizada en las personas que trabajan en enriquecimiento ambiental en cautiverio y que comparan cuál es el diagrama de actividades antes o después de introducir un elemento enriquecedor o hacer una acción de enriquecimiento ambiental. La segunda es el uso de espacio y relacionarlo. Hay una medida pues, a nivel que se usa mucho en biología y ecología, que es el espacio vital, determinar el espacio vital, y uso del terreno. Son dos elementos que son muy importantes, y también en el caso de la salud de la fauna del individuo, ver si hay alteraciones en ese uso a través de modificaciones que hubieran podido pasar, sobre todo si tenemos la historia de esos animales. Ver cómo es el uso de esas fuentes, ver cómo el animal está haciendo esos recorridos diarios y si los está alterando, por ejemplo, al
por la presencia de una luz nocturna que no ocurría antes, o si lo está alterando básicamente porque hay una maquinaria nueva ahí o no la hay. Es decir, yo puedo llegar a relacionar ese tipo de cosas. El otro que podemos medir es el comportamiento alimenticio. Podemos medir la estructura, las consecuencias, sus relaciones, las características con el ambiente. Es decir, lógicamente depende mucho del estado del bosque en ese momento, de la fenología, de esa disponibilidad de alimentos, pero también podemos ver, de acuerdo a alteraciones que puedan ocurrir, si hay cambios en la estructura o cambios en el uso de los alimentos por parte de esos individuos, digamos, que nos puedan llevar a algún trastorno o nos puedan explicar que algo está pasando. El otro que podemos observar que es muy útil es el social. Ese social lo hemos usado también bastante en la parte de rehabilitación en grupos sociales, que nos dice cómo el animal se está integrando a su grupo, ¿no es cierto?, en ese contexto social, y para lo cual medimos jerarquías, índices de dominancia, índices de asociación, comportamientos agonistas que se podrían estar presentando. Sobre todo esos últimos, esos comportamientos, esa agresión que pueda suceder a nivel social, nos puede indicar mucho sobre estados de estrés en ese animal. Hay estudios que relacionan, digamos, esa agresividad puede estar relacionada con situaciones adversas ambientales con el animal. Hay otro elemento que puede ser interesante, nosotros lo hemos hecho y vuelvo a rehabilitación, es esas relaciones con el ser humano. También cómo medirlas y ver qué está pasando y poder predecir, una vez que se liberen estos animales, si van a tener cercanía o cómo van a buscar a los humanos o cómo va a hacer su relación con ellos. Porque hay una tendencia de muchos animales de ir a buscar a las personas, y depende del animal, pues pueden representar diferente peligrosidad para las personas, o para seguridad, o eventualmente producir efectos negativos. Entonces es bien útil en ese sentido. Pero debemos seguir unas reglas, como yo decía anteriormente, así como si yo voy a sacar hematocrito, ¿no es cierto?, pues saco unas reglas. Entonces el muestreo y el registro de lo que yo estoy observando, pues debe ser muy estricto y muy sistemático. Existen varios tipos de muestreo. Yo puedo hacer un muestreo ad libitum, uno focal, barrido o por comportamiento. Y explico, ad libitum necesariamente es cuando yo observo, a mi parecer, cuando yo llego y me siento o voy y empiezo a registrar lo que yo considero que me llama la atención. Y puede ser útil en diferentes contextos, sobre todo cuando yo no conozco la especie, cuando no conozco el lugar, me ayuda a relacionarme y entender lo que está sucediendo. Pero de pronto, si yo quiero medir comportamiento, de pronto no es tan adecuado. Puede ser útil en ese límite ir mirando también para describir esos comportamientos eventualmente que yo voy viendo, ver su estructura, etc. El otro muestreo que puedo hacer es focal, es decir, yo me dedico a un grupo o me dedico solo a un animal y un tiempo determinado lo observo y registro su comportamiento. Otro tipo de muestreo es barrido o escaneo, es decir, que yo tomo un animal después y paso a otro y paso a otro y voy haciendo un barrido y nuevamente lo repito, es decir, estoy observando 1, 2, 3, 1, 2, 3 y voy haciendo, replicando a través del tiempo esa observación y voy tomando esos registros. Y ese último es bastante utilizado en vida silvestre, tal vez cuando yo quiero determinar o medir el comportamiento a nivel cuantitativo. Y por comportamiento, es decir, si yo estoy interesado en el comportamiento social, pues me dedico a observar el comportamiento social y determino y estudio en profundidad ese comportamiento. Si quiero el alimenticio, pues observo el comportamiento alimenticio y lo demás, pues realmente no le estoy poniendo atención, sino simplemente todo lo que se relacione con el comportamiento que es de mi interés en ese momento. Esos son como los 4 tipos de muestreo más reconocidos, digamos, y la forma como lo registro, si ustedes, puede ser de 2 maneras. Yo puedo registrar continuamente lo que está sucediendo, es decir, si yo, por ejemplo, tomo un muestreo focal y observo un animal,
puedo registrar permanentemente lo que está sucediendo, o puedo tomar una alternativa que me facilita la observación, sobre todo esa cuantificación, que es por intervalos de tiempo. Es decir, si voy a observar al animal por una hora, por decir un ejemplo, yo puedo dividirlo en intervalos de 5 minutos y cada 5 minutos registrar lo que está haciendo ese animal. Si registro cada 5 minutos es porque estoy haciendo un registro instantáneo, es decir, esos intervalos de tiempo de 5 minutos registro lo que sucede, se llama registro instantáneo. Pero también puedo dividirlo en intervalos de tiempo y registrar lo que sucede entre esos 5 minutos, y eso me ayuda a fraccionar mi observación y los tiempos de presentación, y en ese caso lo llamaría muestreo 1-0. Entonces vemos que hay diferentes metodologías. Yo recuerdo que Martin y Bateson decían: seleccione de pronto la más simple que lo lleve al mismo fin, porque muchas veces tiende uno a observar cosas o a definir metodologías complejas y a tomar más registros, y hay que considerar que el observador se puede cansar con el tiempo, su calidad de observación puede disminuir, es decir, hay una cantidad de variables que pueden influir. Entonces en eso hay que ser muy óptimo y tratar de recoger la información necesaria con el menor esfuerzo posible. Ya saliendo un poco del comportamiento, para ver pues, ¿qué más hacemos para evaluar ese individuo? Pues la siguiente pregunta, que ya nos la dijimos, que era opcional para comportamiento, era si capturamos o no. Lógicamente, si yo hago un examen clínico, pues tengo que capturar. Pero si es comportamiento, pues la cosa es opcional. ¿Qué debo considerar en la captura? Si manipulación de esos animales, bien sea con fines de marcaje o con fines de examen clínico, con el fin que sea, debo considerar el bienestar del animal, vuelvo a digo. Es decir, que mis métodos sean humanitarios, que lo que esté haciendo disminuya el sufrimiento y el dolor de ese animal en lo posible. Debo considerar la seguridad no solo del animal, es decir, que yo tenga todos los elementos para garantizar que lo va a manejar de manera adecuada, y si se presenta una urgencia la puedo afrontar, sino también tengo que pensar que sea seguro para mí, y sea seguro para la gente que está trabajando conmigo, y sea seguro para los otros animales que puedan en la zona, y sea seguro pues para las personas que puedan haber en la zona. Es decir, tengo que pensar que esos métodos de captura sean adecuados. Para lo cual, pues debo estar preparado, es decir, con todos los equipos necesarios. Yo no puedo empezar a que necesito tal cosa, sino en el momento que yo capturo, debo estar completamente preparado para hacer mantener el animal bien, para transportarlo si es necesario, para hacer la evaluación que yo requiera, y para afrontar lo que decía, accidentes, urgencias que se puedan llegar a presentar. Los métodos no los voy acá a escribir, ustedes en la literatura los encuentran, son amplios y son pues muy variables de acuerdo a las especies, que son físicos y químicos. De pronto es la gran división que ocurre, es decir, muchas especies se pueden mucho mejor atraparlos con métodos como trampas, jaulas, etcétera, mientras que otros sí se requiere la química a través de dardos, porque es muy difícil que caigan en esas trampas. Y el marcaje, pues lógicamente debe depender de la especie que nosotros estamos utilizando. De todas maneras, esto va sobre todo para los médicos veterinarios, o para todos los veterinarios, es que deben considerar el momento que van a intervenir un animal, el peligro, el riesgo que representa para él. Si ustedes ven, en el caso de Colombia, cuando desde el punto de vista de ética profesional se miran digamos, como los parámetros del buen ejercicio profesional, normalmente para yo utilizar un fármaco para inmunizarlo químicamente, requeriría de un examen previo para garantizar el buen funcionamiento renal, hepático, etcétera, del animal, es decir, que esa droga no represente algo negativo.
si se fijan, y es una de las cosas que hay que tener en cuenta, y por eso tenemos que ser supremamente quisquillosos y tratar de hacer lo mejor posible, porque eso no lo disculpa mucho, eso no quiere decir que yo pueda trabajar mal, todo lo contrario, tengo que trabajar óptimamente para disminuir esos riesgos. Es que yo no tengo información del animal, es decir, yo no puedo hacer, es más, lo capturo para poder seguramente hacer un perfil hepático, es decir, yo puedo saber si lo que estoy haciendo es riesgoso para él después de que ya lo he liberado en dado caso. Pero eso no nos excusa, y lo que vuelvo a decir es todo lo contrario, y nos hace que debamos prever todos esos posibles riesgos que pueden estar sucediendo y anticipemos acciones por si ocurren, que es lo que realmente el compromiso que nosotros tenemos ético ahí, debido a que, como repito, no podemos nosotros anticipar el estado de ese animal. Para hacer el examen, lógicamente, clínico, lógicamente, pues, lo ideal sería tener unos anamnésicos inicialmente, la historia de ese animal. Si la tenemos, así sea en vía silvestre, hay que hacerla, ¿no? Hay que recoger esos datos que tengamos, por el hecho que yo desconozca el lugar, por el hecho que no desconozca el animal, no quiere decir que yo no deba recoger cierta información. ¿Qué información debo recoger? Pues información sobre el hábitat, información en el lugar donde lo encuentro, si ha habido cambios en ese hábitat, si yo he capturado animales antes, si hay estudios de esa zona que nos indique de pronto que pueden haber determinadas enfermedades o pueden haber determinadas modificaciones o cambios en la estructura, etcétera, etcétera, etcétera. También debo recoger la alimentación, en qué época del año estoy, qué están consumiendo la especie en esa época del año, qué hay disponible en el lugar, ese tipo es clave. Lógicamente, información meteorológica y climática, temperatura y humedad ambientales, y manejo de intervenciones que se han hecho en el lugar o en los animales, ciclos reproductivos, si yo tengo determinados los ciclos reproductivos, es decir, cuándo son las épocas de los nacimientos, si sé cuándo son las épocas de apareamiento, todo ese tipo de cosas, debo recogerlas para la especie porque me van a dar una cantidad de estados. Sobre todo esta última es muy importante y puede pasar desapercibida porque el estado reproductivo de un animal pues nos va a determinar una cantidad sobre los hallazgos que estemos logrando. Entonces es bien interesante, o lo que podemos encontrar en el animal. A mí me gusta contar un ejemplo, el de los saimiris o los micos ardilla, que ustedes miran los machos en la época reproductiva son muy diferentes en peso y en apariencia de lo que pueden ser en época no reproductiva, es decir, los que hayan trabajado con los micos ardilla o saimiris saben de qué estoy hablando, y eso es un ejemplo muy sencillo que nos hace ver la importancia de esto. Y lógicamente pues eventos anteriores que pueden haber ocurrido registrado, es decir, si ha habido mortalidad en la especie, otras especies que se hubiera registrado, vacunaciones inclusive en animales domésticos, enfermedades en animales domésticos, inclusive es interesante la zona registrar, etcétera, todo este tipo de elementos. Lo más importante en el examen es tomar, no lo más importante, pero es importante en el examen es tomar las medidas y entender que cuando nosotros estamos examinando un animal que ha sido capturado, bien sea inmunizado solo a nivel físico o a nivel químico, pues hay unas alteraciones grandes, y muchas veces la medición de la frecuencia cardíaca y respiratoria no se hace para evaluar el estado del animal, sino se hace es para evaluar que esté siendo seguro el método, ¿no es cierto?, para evaluar y monitorear la captura. Entonces hay que tener cuidado en lo que estemos registrando y cómo lo interpretamos, porque un animal que está siendo capturado, lógicamente, hay una cantidad de parámetros que están alterados, no solamente a nivel de frecuencia, sino inclusive pueden estar alterados, depende del tiempo que se haya demorado esa captura, trastornos hematológicos, pueden haber alteraciones, no trastornos, perdón, hemáticos y enzimáticos. Hay que contar con los equipos como sería normalmente, no importa que esté en campo, yo recomiendo que previamente se determine un lugar para el examen y que se pueda hacer con seguridad,
se tomen las medidas y aprovechar, hay que aprovechar, como alguien me decía alguna vez, tomar las medidas, tomar las muestras que nos consideremos necesarios, registrar el estado corporal, el peso, etcétera. Es decir, la máxima información que ustedes puedan lograr no me va a tener en esto, sino seguir esos protocolos que ya están muy establecidos. Las medidas, inclusive cuando nosotros comparamos, pueden ser utilizadas posteriormente para mediciones a nivel poblacional, por ejemplo, de estrés poblacional, al evaluar, por ejemplo, la asimetría fluctuante. Entonces, consideremos que eso que estamos haciendo ahí nos puede ayudar a unas medidas poblacionales que son interesantes, y esas deben ser muy precisas. Lo que es más importante cuando yo hago este examen es después nosotros hacemos una tabla y ponemos los resultados de todos los exámenes que de todos los animales que capturamos, y comparamos qué sucede con uno y con otro, y eso nos puede llevar a identificar anomalidades que puedan estar sucediendo en uno. Ejemplo, la condición, cómo es la condición de el peso de uno con otro según su estado, y eso nos puede llegar a determinar, entonces está realmente por debajo del peso de los otros y algo puede estar sucediendo en él. Yo tal vez la vez pasada mencioné el encontrar piojos en micos aulladores en determinado momento del año, en determinadas zonas de Colombia. De pronto si yo encuentro piojos en todos, pues digo, oiga, algo está sucediendo porque está en todos, y no es lo mismo que yo encuentre en uno solo o en dos, pero si yo encuentro en todos los grupos, en todas partes, y después no encuentro, pues puedo llegar a inferir que puede ser algo normal, digamos, que a través de lo que está sucediendo en el tiempo. Pero si lo encuentro solo en ciertos grupos en determinado momento, pues puedo yo pensar que sí me está representando una anomalidad. Entonces comparo cómo es el estado de los dientes, hay que mirarlos, la boca, todo, como se hace un examen normalmente, pero nosotros, yo hablo de los dientes porque nosotros nos enfocamos mucho en la condición corporal, en el estado de la piel y el pelaje, y en el estado de la boca y los dientes. Son medidas que tomamos que nos ayudan mucho a entender lo que está pasando, pero de todas maneras se deben hacer lo que es un examen de rutina normal. En el diagnóstico clínico pues hay varias consideraciones, digamos, ya para seguir, y son limitaciones la mayoría. Cuando vamos a analizar la hematología, la química sanguínea, pues muchas veces no tenemos la información para compararla, entonces hay que ver cómo inferimos eso. Lo mejor es inferir y comparar dentro de los animales del grupo, y si tengo históricamente, los he capturado antes, pues mejor todavía, y yo puedo llegar a hacer mis relaciones ahí, que son bastante precisas. Si no, pues yo puedo comparar pues con literatura que haya sobre la especie, si lo hay, y con mucho cuidado pues inclusive extrapolar los animales domésticos, pero hay que tener, esa no me gusta mucho, es algo que se usa si uno no tiene más de dónde tomar, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sobre esto quiero llamar dos elementos la atención, porque no me voy a meter mucho en el laboratorio, porque no es la idea de esta charla. Es qué calidad tienen nuestras muestras. Un veterinario acá en Colombia, muy reconocido en diagnóstico, decía hace un tiempo, no hablando solo de fauna, sino hablando en general, que muchas muestras llegan al laboratorio mal transportadas o mal almacenadas o deficientemente tomadas. Lo que yo hablaba, por ejemplo, del conteo diferencial de glóbulos blancos, entonces llegaban con el suero o con la sangre sin anticoagulante y solicitaban eso. Ese tipo de cosas, mucho esa coherencia, digamos, entre lo que se está pidiendo y lo que se está llevando. Entonces llamaba mucho la atención sobre eso. Y acá yo quiero hacer algo adicional. Tengamos en cuenta que muchas de las especies que estamos trabajando son pequeñas, muy pequeñas, de menos de 100 gramos. Es decir, las cantidades que podemos extraer son bajas. Normalmente la gente toma que el 10% del peso corporal es el volumen sanguíneo, y de eso pueden tomar el 10% con seguridad, es decir, el 1% del peso del animal. Pero consideremos que muchas especies no llegan a tener eso, entonces pueden estar al 0.6, 0.8% realmente. Entonces hay que ser precavidos y no tomar y ver que las cantidades sean necesarias.
Pero ustedes hagan cuenta, si yo estoy trabajando con un animalito, un ave de 50 gramos, y yo digo que puedo tomar por ahí el 0.6% de sangre, entonces ¿cuánta sangre puedo tomar? Entonces, ¿y qué puedo lograr con esa sangre? Y eso es uno de los, digamos, limitantes que podemos llegar a tener. En ese sentido, la tecnología sí ha sido, el desarrollo de la tecnología ha sido una bendición para nosotros, porque cada día tenemos métodos más precisos, maravillosos, y que podemos llegar con muy pequeñas cantidades a hacer maravillas. Pero de todas maneras hay que considerar esto. Lo otro, nosotros hicimos un estudio, eso lo hicimos con Victoria Pereira, esposa, con Leonardo Arias y con Pilar Calvo de la Universidad de La Salle y el Parque Jaime Duque, para evaluar qué efecto tenía la forma como yo tomaba la muestra, si la centrifugaba inmediatamente o no la centrifugaba inmediatamente después de tomada, si la mantenía refrigerada en hielo o no la mantenía refrigerada, y el tiempo que la llevaba al laboratorio. Nosotros medíamos a las 12, 24 y 48 horas, si no estoy mal, ¿cierto? Creo que era 24 y 48 realmente. Encontramos que cuando yo hablo de química sanguínea, si yo la centrifugo en campo, si me llevo una centrifuga y centrifugo la muestra en campo versus no la centrifugo, hay diferencias grandes. Aparentemente la centrifuga favorece. Nosotros siempre llevamos una centrifuga para mantener las muestras. Si las muestras son refrigeradas, hay unos cambios o no hay unos cambios dependiendo de las pruebas que estemos haciendo, pero en general tiende a ser beneficioso, pero es importante no poner la sangre en contacto, por ejemplo, con el hielo. Si ponen hielo, sino nunca, porque llega a producirse una mayor hemólisis. Y el tiempo, es decir, si nosotros no estamos centrifugando esa muestra y no estamos llegando al laboratorio rápidamente, a las 24 horas ya hay cambios y a las 48 ya, inclusive los cambios ya nos hacen inservible esa muestra. Entonces tengamos en cuenta eso, tratar de centrifugar, sobre todo si nos vamos a demorar, y mantener refrigerado se puede. Eso es tal vez lo más importante, porque hay cambios, encontramos que había cambios en eso. Lo otro es que hay que evaluar con mucho cuidado qué solicitamos, por lo que decía, si las muestras son pequeñas, pues lo que de pronto queremos un listado de exámenes y lo que podemos lograr son 1 y si acaso 2, entonces cómo optimizamos lo que estemos haciendo para esa hematología o esa química sanguínea. A nivel de pruebas inmunológicas, es decir, para detectar anticuerpos, ocurre lo mismo también. Más o menos me refiero a que las cantidades nos pueden limitar también las pruebas que podamos realizar, pero es importante. Ahí tenemos un problema a nivel de laboratorio, pues que no voy a entrar mucho en detalle, pero que sí hay que tenerlo en cuenta, es la confiabilidad o esa sensibilidad que puedan tener las pruebas que estamos utilizando, ¿no es cierto? En las especies silvestres que no son conocidas, no podrán ser muy precisas, podrán no ser muy exactas, y debemos tener mucho cuidado con eso, es decir, entender cuál es la especificidad y cuál es la sensibilidad de esas pruebas en las especies que estemos utilizando, es decir, si son confiables o no. De todas maneras, nosotros consideramos que hacer esas pruebas es muy importante porque uno de los objetivos principales, yo creo que debe tener el estudio de la fauna hoy en Colombia por lo menos, es empezar a identificar esas dinámicas de los patógenos, identificar los patógenos que están ocurriendo. También hoy en día ha avanzado mucho la tecnología para el diagnóstico viral. Hay que tener, si nosotros queremos trabajar con virus, tenemos que tener los elementos necesarios. Si es un virus peligroso, muchas veces es mejor ponerle un buffer de lisis que pues, nos inactiva el virus, pero nos permite hacer su análisis a nivel molecular, es bien interesante. O si no, podemos usar un virus, un medio, pues, digamos, para transporte de virus,
que normalmente tienen antibióticos y tienen alguna proteína que mantiene al virus vivo. Pero en ese sentido sí quiero hacer una gran diferenciación sobre la seguridad que se debe tener, que es lo que nos lleva a lo último de esta charla, que es el transporte de las muestras. Ya decía yo que ese transporte puede derivar en que la calidad de nuestros métodos no sean los mejores o los resultados no sean muy precisos o muy exactos, sino también en la seguridad. Y si nosotros estamos trabajando con animales de vida silvestre, debemos tener reglas o regulaciones altas de seguridad y deberíamos cumplir aquellas que se dan para sustancias peligrosas e infecciosas, es decir, de 3 compartimientos, y guardar todas esas partes de seguridad, porque tenemos una gran responsabilidad con eso. Para el transporte de los virus, pues se pueden llevar dependiendo, normalmente se selecciona en hielo seco o si se puede en nitrógeno líquido, ¿no es cierto?, para su conservación, pero ya eso dependerá de las facilidades, porque tengan en cuenta que el transporte de nitrógeno o hielo seco es bastante limitado en el transporte aéreo, entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, ya creo que con esto hemos hecho como un recorrido de lo que se puede hacer a nivel de individuo, digamos, para poder integrar toda esa información al diagnóstico de la fauna. Y ya para concluir, repito que si nosotros no logramos integrar esas variables que estamos utilizando, no logramos utilizar esos datos y analizarlos conjuntamente e integrarlos a los otros, seguramente los alcances de lo que estemos haciendo serán limitados. La vez pasada hablé sobre la causalidad, sobre la dificultad en vida silvestre de yo decir que realmente un agente es la causa de determinada alteración, y eso es difícil, digamos, esa causalidad, sobre todo a nivel de intervención, decir que esa intervención está produciendo este efecto en los animales no es fácil, o en la salud de ellos. Entonces, pero si nosotros logramos integrar toda esta información, posiblemente nuestro éxito será un poquito mayor. Ya con esto doy por concluido, creo que ya deben estar cansados de oírme, entonces les agradezco mucho, vuelvo a dar las gracias a Convescol, al equipo técnico, debo darle un reconocimiento que no lo ven ustedes, pero como siempre hay 2 personas acá muy atentas con un equipo mucho más sofisticado de lo que yo creí que podría significar una charla de estas, y en ese sentido quiero felicitar a Convescol y llamar la atención sobre el esfuerzo que esto requiere, y invitarlos a que estemos en contacto y en lo posible recojamos información por el bien de nuestras especies. Muchas gracias. Hay una pregunta que realiza el señor Jorge Cárdenas, y dice: ¿cuál sería el mejor mecanismo para reducir el estrés en animales silvestres que mantienen en cautiverio, por ejemplo los de los zoológicos? Jorge Cárdenas, bueno, sí. Jorge, hay hoy en día hay muchas corrientes, digamos, que trabajan con bienestar y que trabajan, y lógicamente la gente que trabaja con bienestar, uno de sus focos principales es el estrés en cautiverio. Tal vez lo que hoy en día se sigue utilizando enormemente, algo que apareció hace unos 20 años, un concepto que es el de enriquecimiento ambiental, ¿no es cierto? Después de los 70s, 80s empezó a tomar mucha fuerza. Inclusive hace unos días estuve con David Shepardson, que si usted es una de las personas que, digamos, íconos del enriquecimiento ambiental en el mundo y el bienestar de los animales en zoológicos. Él me decía, que vino a Colombia, el presidente estuvo hablando sobre eso, me decía que nunca se imaginó que siguiera después de tantos años hablando de enriquecimiento ambiental, y nos preguntábamos por qué. Yo le decía: mire, porque yo creo que finalmente el enriquecimiento nos da una respuesta a esa preocupación ética y moral que podemos tener a nivel del individuo, de nosotros mismos, de nivel propio, sobre lo que significa esa tenencia de animales en cautiverio y cómo podemos proveerles mejores condiciones.
Entonces, digamos, para redondear la respuesta, es proveer en lo posible hábitats muy complejos o lo más complejos que podamos dar para que los animales tengan los estímulos suficientes y puedan mostrar sus comportamientos normales, darles lugares para aislarse. Eso es tremendamente importante y en cautiverio se olvida muchas veces. Es decir, en determinados momentos un animal, así sea social, puede querer o puede necesitar por sus estados estar aislado del otro grupo o de las personas que están visitando el zoológico. Entonces, a mí me parece que es importante. Yo siempre, pues a nivel coloquial le decía, muchas veces le he dicho a los estudiantes, y lo digo a nivel coloquial, es imagínense que estemos aquí todos encerrados y vamos en este salón por alguna razón y tengamos que vernos todo el tiempo, permanentemente. Yo creo que si pongamos unas barreras visuales, aunque creo que para ciertas especies las barreras visuales no son suficientes, sino se requiere otro tipo de barreras, pueden ser de utilidad para disminuir, digamos, confrontaciones entre los animales o situaciones sobre todo de estrés social. Eso puede ser tremendamente beneficioso. Lo otro que hay que considerar es el espacio, la densidad, como usted está colocando los animales, sobre todo si están bajo un miedo permanente o una angustia permanente. Yo diría que de pronto yo le podría decir una cantidad de cosas, pero yo le invitaría a mirar hacia el origen de lo que está produciendo ese estrés. Es decir, si el estrés se origina de condiciones de iluminación, hombre, pues tratar de proveer condiciones de iluminación coherentes con la especie o pertinentes para la especie. Si yo considero que es por ruido, pues mitigar esos ruidos que están sucediendo. Si yo considero que es por el contacto con la gente, pues ver cómo yo mitigo eso. Si yo considero que es esa reducción de espacio lo que está llevando como se presenta como un agente nocivo, pues mirar cómo manejo esos espacios, si es social o dividirlos o darle una complejidad mucho mayor. Yo pienso que hay que trabajar a nivel de qué lo está causando y trabajarlo. La señora Marcela Martínez nos hace dos preguntas. Para los animales que han sido capturados y son decomisados por autoridades y que posteriormente serán devueltos a sus hábitats, ¿es medible la cantidad de tiempo en que estas especies sufren estrés y cómo afecta este estrés al momento de retornar al ambiente donde los van a devolver? Y la segunda es, ¿con qué facilidad se adapta una especie decomisada a su hábitat y qué seguimientos se realizan sobre estas una vez se liberan, teniendo en cuenta el estrés que generan ellos por sus congéneres y en su hábitat particular? Marcela, bueno, dos preguntas muy interesantes y yo diría que inevitables en el sentido de la persona que está trabajando en liberación de animales. La primera se refiere a la medición del estrés, y cómo afecta el estrés a través de todo ese tiempo de la captura. Es grande, hay cifras que dicen, yo no sé dónde las ha sacado, yo he tratado de buscar la fuente, si alguien las tiene, ojalá que nos la dijera, que se mueren más o menos, o que de un animal capturado, de 10 animales capturados sobrevive uno, ¿no es cierto? Y eso pues tiene que ver enormemente con el estrés que está sucediendo a los animales. Hay que tener en cuenta que ese estrés se puede manifestar de diferentes formas y momentos, digamos. Hay uno que es el estrés de captura, que es la miopatía captura, que ocurre esa pérdida del músculo cardíaco, esa rabdomílisis del músculo cardíaco, ¿no es cierto?, en el animal en el momento de captura y que puede llevarlo pues a la muerte. Y hay que ver qué es lo que está sucediendo cuando el animal es capturado, y si usted mira, hay una secuencia de eventos que todos son nocivos, son agentes nocivos para el animal, ¿no es cierto? Empieza a estar en un hábitat que no conoce, es manipulado, tiene angustia, tiene miedo, pues podemos suponer, digamos, aunque eso es algo antropomórfico, que puede tener ira, ¿no es cierto? Se fija en una cantidad de elementos emocionales que lo llevan a que ese animal esté estrés. Y si vamos a ver la definición misma, que es esa capacidad de adaptación, o que es lo que trata de hacer el animal para mantener ese homeostasis, pues lógicamente va a entrar en estrés porque todas las condiciones le están cambiando. Entonces es indudable. ¿Cómo lo vamos a medir? Hay muchas formas.
Lo que yo diría que más que medir que si hay estrés o no, porque creo que es inevitable que exista el estrés, es qué consecuencias está teniendo el animal y sobre todo cómo se puede prevenir, y lo junto con la pregunta anterior que se hizo, es decir, mi responsabilidad es cómo mitigo todos los elementos que a través de esa manipulación o ese manejo del animal a través que está bajo mi responsabilidad yo puedo disminuirlos. Y voy a poner un ejemplo, en muchos centros de rehabilitación, y no sé si lo mencioné la vez pasada, por espacio, por una cantidad de elementos que llevan los animales a tiempo, y por manejos de cuarentenas y eso, termina un predador al lado de una presa. Y creemos muchas veces que una barrera visual es suficiente para eliminar esta tensión, pero sabemos que para muchas especies la visión no es lo más importante, sino el olfato, o el oído puede ser mucho más importante. Entonces ambos pueden tener una tensión muy grande en ese momento. Entonces yo creo que lo primero es tratar de identificar todos aquellos elementos que puedan presentarse como agentes nocivos para el animal y tratarlos de mitigar al máximo. Muchas veces aislamiento, lugares calmados, oscuridad, sin ruidos, una cantidad de elementos. La segunda pregunta es, y que tiene que también se relaciona con la primera, es sobre qué sucede una vez liberado. Sí, la atención del animal es enorme cuando se libera, y por lo mismo, porque está en un hábitat desconocido, está ante una situación desconocida. Entonces si no ocurriera una respuesta adaptativa, pues sería anormal. Es decir, fíjense que ahí vamos al concepto cuando el estrés es normal y cuando el estrés es anormal. Ahí, como yo le decía, es normal. Lo mismo que ocurre cuando yo lo he capturado, lo estoy llevando a otro lado, porque el animal me está respondiendo, el animal me está tratando de adaptarse. El problema ocurre es cuando el animal no se puede adaptar, y es lo que yo tengo que mitigar. Entonces, en la captura hablábamos que yo tengo que mitigar para disminuir que ese estrés se me convierta en muerte del animal o en algo que me esté disminuyendo, digamos, su salud o su bienestar. En vida silvestre también, aunque ahí yo sé, y yo como rehabilitador liberador, sé que el animal debe pasar por una tensión en el momento de ser liberado, y debo reconocerla, debo reconocer y entender que hay un riesgo que está ocurriendo cuando yo lo estoy liberando. ¿Cómo lo mitigo? Pues yo pienso que se puede mitigar entendiendo qué es lo que el animal va a encontrar y manejando esas posibles causas. Es decir, si yo libero al animal en un lugar donde hay alta densidad de animales de su propia especie, el peligro de agresión es muy alta. Entonces, hombre, ¿dónde lo puedo liberar? Donde este animal pueda empezarse a familiarizar con el lugar, para que sin agresiones que seguramente lo tendrán en desventaja. Entonces es lo que yo tengo que empezar a mirar. Dos, el animal se va a estar desorientado, el animal no va a saber dónde buscar las fuentes de alimento. Entonces muchas veces se prefiere en determinados casos esas liberaciones blandas, donde yo libero al animal pero le sigo haciendo seguimiento, lo sigo monitoreando y le sigo proveyendo si es necesario alimentos, o lo sigo protegiendo mientras que el animal va adaptándose a ese lugar. Como yo decía la vez pasada, mi esposa decía en alguna liberación que la verdadera rehabilitación empieza en el momento en que uno libera al animal, y es verdad. Entonces yo creo que nuestra responsabilidad ética es hacer, si se puede, porque muchas veces los animales no, y hay que hacer otra salvedad ahí, es hacer seguimiento y si es necesario recapturar al animal, pero sí va a haber estrés, el animal tiene que adaptarse. Lo que es importante es que nosotros le probamos las condiciones en lo posible para que él pueda seguir adelante. Eso se refiere a animales decomisados. Si son animales, ya lo decía, son animales que han sido recuperados después de un accidente o lo que sea, pues va a ser el problema mucho menor, porque son animales que ya han vivido en toda la liberación, seguramente para ellos va a ser un impacto. Nosotros hay que tener en cuenta competencia con los otros animales, con las otras especies, hay que tener en cuenta las fuentes de alimento, hay que tratar la alimentación donde se encuentra, esa cantidad de alimentos hay que considerarlos. Carolina Narváez nos pregunta qué estudios se están adelantando frente a las especies que han migrado e incluso se han asentado en lugares de Colombia y su posible incidencia con las especies locales. No, digamos,
hay que diferenciar, Carolina, ¿cierto? Sí. Carolina, hay que diferenciar. La migración es algo normal y la migración es necesaria, digamos, en las dinámicas de las poblaciones que migran. Entonces, estudios sobre migración hay muchos, sobre todo en aves, hay una cantidad, son bastante conocidas las especies que migran al país, las migraciones pueden provenir de diferentes partes, pueden provenir del norte, del sur, es decir, pueden ser migraciones que ocurren en otros continentes, es decir, son complejas y dependen de las especies. Lo que es importante entender en la migración, y la pregunta a mí me parece tremendamente interesante porque lo tocamos inclusive en el libro, es cómo define el hábitat, cómo restringe uno el hábitat de una especie migratoria, sobre todo esas que se mueven una gran cantidad, cuando finalmente si llegan al país y el lugar que ocupan temporalmente solo es una parte de todo lo que la especie está utilizando, y nosotros cómo nos unimos a hacer rompecabezas y cuáles son los factores que podrían estar incidiendo en esa especie acá en el país. Hay que tener en cuenta que muchas especies migratorias se reproducen en determinados lugares muy específicos, y eso hay que entenderlo, y las consecuencias pueden ser importantes. Por ejemplo, en esas que llegan aquí a anidar, y si nosotros estamos transformando, por ejemplo, una playa de anidación de tortugas, pues lógicamente es muy posible que esa especie no se siga reproduciendo acá y pueda llegarse a alterar sus dinámicas poblacionales más adelante. Entonces, esa relación, digamos, yo diría que hay que diferenciar esa especie migratoria, que es algo normal, que es una especie que está viajando y que está teniendo esas dinámicas a través del mundo, digamos, a través de diferentes partes, y que hacen parte, cuando llegan acá, de esas relaciones que puedan existir ecológicas, de esas cadenas, porque hay que entender, así sea temporalmente, ellas integran esas poblaciones en el país y hacen parte de las dinámicas. Entonces es algo natural y algo necesario. Otro caso son las especies invasoras, aquellas que han sido introducidas por elementos externos, normalmente por acciones antropogénicas, es decir, por la mano del hombre, porque la trajeron y se escapó, porque la reintrodujo, bueno, una cantidad de elementos que esas sí son consideradas exóticas, son consideradas invasivas y pueden tener elementos deteriorantes sobre las especies nativas y locales, como ya lo hablamos la vez pasada, ¿no es cierto? Hay varios ejemplos de eso, a nivel de peces, a niveles de anfibios, a niveles mamíferos. Entonces, eso es diferente. Estudios sobre eso en Colombia, entiendo que se han venido haciendo, yo no los conozco mucho, falta mucha información, pero sí sé que se ha venido trabajando en algunas especies como la rana toro, el caracol africano, se han venido recopilando algunas informaciones sobre eso. El señor Carlos Andrés Suárez dice: cada vez que se amplía la frontera agrícola y con esto se invade el hábitat de fauna silvestre, ¿hasta dónde corren riesgo tanto los humanos como los animales de contagiarse de enfermedades desconocidas y de aumentar ataques de estas especies a nuevas poblaciones o asentamientos humanos? Pues lo que usted acaba de decir, yo no lo diría que es una pregunta, sino lo pondría como una aseveración, es grande, y es una de las causas de emersión de enfermedades de vida silvestre a animales domésticos o a humanos. Pero no lo pondría solo de una manera unidireccional, sino bidireccional, porque fíjense que hay que tener en cuenta no solo qué nos pueden transmitir ellos a nosotros, sino nosotros qué les estamos llevando a ellos y qué efecto puede estar teniendo sobre esas poblaciones nativas. Entonces, es importante. Mucho lo que usted dice no es una pregunta a mi manera de ver, sino es una aseveración. Lo que le digo es importante. Hay diferentes grupos de investigadores que hablan del pool, por ejemplo, zoonótico, es decir, de cuántos patógenos zoonóticos puede llegar a tener una especie, y hay algunos grupos que inclusive multiplican el número de especies que tenemos, por ejemplo, en mamíferos, por 20 que puede ser el pool zoonótico de cada especie, y eso nos da de tantas especies de patógenos posibles que pueden llegar a infectar al ser humano, que son nuevas completamente. Entonces, en eso, digamos, hay varios trabajos, hay varias hipótesis sobre eso, pero para darle a usted la razón, sí, una especie nueva, con unas dinámicas, cuando nosotros intervenimos en un hábitat, hay que entender
que no solamente viven los huéspedes normalmente de enfermedades, sino también hay unas comunidades de patógenos, que es una de las cosas que nosotros tratamos de hacer énfasis en el libro, y esas especies de patógenos o de parásitos, digámoslo, de potenciales patógenos o parásitos, son parte de ese ecosistema y son parte de toda esa cadena que hay y generan una masa importante y generan unas dinámicas importantes. Inclusive hay estudios que sugieren que los virus han tenido influencia sobre la evolución. De hecho, hay una cantidad de elementos que no podríamos extraer. Pensar que no son parte sería absurdo. El problema no es que estén ahí, el problema es, como usted dice, esa intervención, la forma como lo estamos haciendo y esas relaciones y esos cambios de dinámica que estamos produciendo, y el riesgo es grande. Hay varios ejemplos en el mundo. Usted ve que hoy en día cada ratito se habla de enfermedades, y muchas de esas zoonosis grandes que hoy en día se están produciendo, varias teorías sugieren que han venido de la vida silvestre por ese contacto y ese manejo, digamos, de los humanos con los animales. Y hay una última pregunta que realiza la señora Diana Angélica Rodríguez, y dice: para adelantar investigaciones sobre fauna silvestre, ¿qué permisos o trámites ante qué entidades o autoridades se deben adelantar para iniciar un estudio como los que plantea durante la charla? Hay varios trámites, digamos. Hay uno que, sobre todo lo que yo decía, depende de lo que va a estudiar. Si va a hacer pruebas moleculares o pruebas genéticas, hay que ver la necesidad de un contrato de acceso a recursos genéticos a nivel de Colombia y de los países, digamos, del Convenio Andino de las Naciones, ¿no es cierto?, del CAN. Que hay unos, si usted entra, creo que es el acuerdo 391 del CAN, ahí usted puede mirar, ahí sale. Salió el año pasado, del 2013, una regulación, se me olvidó ahorita el nombre, que la busco, si quiere se la envío por correo, se me acaba de olvidar la resolución del ministerio, ¿no es cierto?, donde da todos los días hablo de ella, y fíjese hoy, no sé si estoy nervioso o qué, pero se me olvidó en este momento, donde acaba de salir, pero yo que me acuerdo se la doy, donde ahí están los lineamientos para los estudios de investigación, ¿no es cierto?, que también serían necesarios, es decir, hay que seguir esa regulación. Normalmente lo que se requiere es pedir un permiso ante la corporación regional. Si solo es en un lugar del país que lo va a lograr, la corporación debe tramitar el permiso, usted debe presentar el proyecto. Hoy en día, bajo la nueva regulación, si es parte de una institución, se facilita. Hay varias cosas que se han facilitado en esta última actualización de la norma, pero normalmente lo que se requiere es que sea de una institución reconocida, donde usted tenga sus procedimientos muy claros, donde haya investigadores que tengan un reconocimiento, y lo que le digo, y si va a tomar molecular, pues se requiere el acceso a los recursos genéticos. Una de las cosas que sí se requiere es consulta previa en dado caso que su investigación la vaya a realizar en lugares que son ocupados o son de minorías, de negritudes o de indígenas. Entonces usted tiene que hacer una consulta ante el Ministerio del Interior a ver si el lugar donde usted va a trabajar hay comunidades, y si hay comunidades tiene que eventualmente hacer una consulta previa con las comunidades, donde esas comunidades le están dando esa autorización de trabajo, ¿no es cierto? Eso más que todo se refiere a nivel cuando usted va a capturar o va a tomar muestras. Si usted solo va a observar el comportamiento, pues debería uno de todas maneras decir que está haciendo el estudio, pero eso no, digamos, no es tan claro. Si usted va a tomar muestras o observar el comportamiento, ahí sí tocaría analizar si requeriría seguir alguna de estas normas en este momento. Alguien alguna vez me decía que de todas maneras se debería, no sé, como registrar, pero normalmente la gente en comportamiento, si es solo comportamiento, observación, pues normalmente no se hace, ¿no es cierto? Pero ahí también le quedó deuda con eso y mirar cómo la norma actual. Bueno, entonces, muchas gracias por haberme oído, muchas gracias por las preguntas. Pues profundamente me agrada estar acá.
no es fácil, tengo que decirles, acá ya terminando de enfrentarse a una cámara y sin tener nada de esas ayudas que tenemos hoy en día. Yo usé mi computador para algunas cosas, pero no muchas. Entonces espero que si hubo algunas imprecisiones me las perdonen, pero básicamente la idea es llevar este mensaje. La fauna es un campo enorme de trabajo y creo que hay una necesidad en el país y en el continente por compilar datos, no solamente a nivel de conservación, sino como ustedes lo hicieron ver, por ese riesgo que puede estar representando esas nuevas relaciones, esa intervención de hábitats hacia el ser humano y hacia los otros animales y hacia las mismas especies nativas. Muchas gracias entonces.